empezar, yo me voy a quedar aquí, no sé si me veis, si no, bueno, ¿me veis? ¿Me oís? No me veis, claro, pero me oís. Voy a intentar... Vale. Sí, vale. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias, como no, a las dos asociaciones que en España promueven el tema de la regulación de la gestación por sustitución, a la Asociación Gestación Subrogada y a la Asociación Son Nuestros Hijos. Para mí es un placer enorme estar con ustedes hoy aquí y también les agradezco a ustedes que hayan venido a escuchar lo que cada uno desde su ámbito vamos a intentar trasladar para crear un contexto adecuado para que se dé el paso que desde hace tiempo ya, entiendo, debería haberse dado. He titulado mi ponencia o mi exposición una encrucijada judicial y una reforma legal por hacer, problemas jurídicos de la gestación subrogada en España. Realmente voy a explicarle el contexto en el que ahora mismo estamos. Vamos a hablar de cuál es el marco legislativo que actualmente tiene España, de cuál ha sido y es la importancia de la actuación de la Dirección General de los Registros y de Notariado y las sucesivas sentencias que han puesto en cuestión una resolución de 2009, haciendo especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reciente, con el caso Menenson, Lavas, fundamentalmente. Y luego voy a terminar mi exposición con algunas ideas de lo que podía ser la regulación de esta materia en nuestro país. Ya les adelanto que en mi exposición no hay tanto dibujo, ya quisiera yo poder saber hacerlo, pero soy jurista y los juristas fundamentalmente nos basamos en la palabra, en el texto escrito, pero voy a intentar hacerlo lo más entendible y ameno posible. Bien, hablamos de gestación por sustitución. Es verdad que se habla de gestación subrogada, pero a mí me parece que el término jurídico adecuado, porque así además es como se hace referencia a él en la Ley de Reproducción Asistida española, es el término adecuado es gestación por sustitución. ¿En qué consiste? Todos lo sabemos, pero bueno, jurídicamente está bien que recordemos que genéricamente puede ser un contrato oneroso gratuito a través del cual una mujer consiente en llevar a cabo la gestación mediante técnicas de reproducción asistida, como bien nos ha explicado Raquel, aportando o no también su óvulo con el compromiso de entregar al nacido a los comitentes, que a su vez pueden ser una pareja o una persona. Esa pareja puede estar casada entre sí o no, que a su vez puede o no aportar sus caramentos. Esta definición no está en nuestras leyes, pero se encuentra en una sentencia española, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que fue la que conoció del recurso de apelación que anuló la resolución tan famosa de 2009 de la Dirección General de los Registros de Notariado. Bien, ¿qué sucede? Que en España, como luego vamos a ver, esta técnica no está permitida, legalmente no es posible dotarla de efectos jurídicos y por eso cada vez más españoles recurren a los estados en donde esta práctica es legal y se puede llevar a cabo. Por eso se habla, aunque a mí es un término que no me gusta demasiado, de turismo internacional de fertilidad, turismo procreativo o turismo reproductivo. Los datos hablan por sí solos. Fíjense, en un informe que ha elaborado no hace mucho, en 2012, la Conferencia Internacional, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que está trabajando en este tema, en ella se constataba en ese informe, que he puesto el vínculo ahí, pero bueno, no hace falta abrirlo, está el PowerPoint, si alguien lo quiere, yo se lo puedo proporcionar. Decía que ha subido el número de contratos de gestación por sustitución en los últimos años un 1000%, consultando solamente a algunas agencias especializadas que bueno, pues creyeron que eran las más relevantes para poder sacar unos datos fiables. Pero es que además los contratos internacionales de gestación por sustitución en un único año, en el 2008, habían incrementado un 40%. En España no hay datos oficiales, pero ya hay noticias, en concreto he puesto aquí el enlace, que se habla de una cifra de 1000 niños por año de hijos españoles que nacen en el extranjero a través de esta técnica, lo cual ya habla por sí solo, es decir, no es algo que esconda solo el problema de unas determinadas personas. Desde luego, la persona que tiene el legítimo deseo
de ser padre va a buscar las fórmulas para poder conseguirlo, pero hay no solamente un colectivo detrás, que es el que, bueno, pues está promoviendo con ese caso cero, ¿no? El tema de la gestación por sustitución sea más conocido en nuestro país, no afecta solo a las parejas del mismo sexo, que es verdad que a raíz de la introducción en España de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, a mi juicio quedó sin hacer o pendiente una reforma más amplia en materia de filiación, que todavía no se ha hecho y debería hacerse. Pero no afecta solo a ellos, sino que va a afectar a multitud de personas de muy diferente tipo, como bien ha explicado ya Raquel. ¿Cuál es el marco legislativo en nuestro país? Bueno, la referencia es la Ley 14/2006, teníamos otra anterior, del 88, pero se modificó y esta materia quedó de la misma forma regulada, de reproducción humana asistida. Ahí hay un artículo famoso por todos los que nos dedicamos al estudio de este tema, el artículo 10, en donde claramente en su primer apartado se especifica que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de la otra, pues la gestación, ¿no? del hijo de otras. Y el segundo apartado dice algo que también es relevante, porque dice que la filiación de los hijos nacidos por gestación por sustitución va a ser siempre determinada por el parto, es decir, va a ser madre, desde la perspectiva legal española, la que gesta. No importa la carga biológica que tenga, no importa que ese niño haya sido o provenga de un óvulo donado, tampoco importa que ese niño venga al mundo porque una persona ha querido traerlo. La madre intencional o el padre intencional no es relevante. Para nuestro ordenamiento jurídico solo es relevante la mujer que da a luz. Y deja otro apartado, este artículo 10, que es también muy relevante, sobre todo para ponerlo en relación con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dice que queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales. Sobre ello volveremos más adelante. Porque fijaos, si leemos de nuevo el artículo, en ningún lado pone que la gestación por sustitución esté prohibida en España. No lo está, pero sí que está declarado nulo los efectos de ese contrato de gestación. Y el principal, ¿cuál es? La filiación, que se va a derivar de ese contrato, que realmente la causa misma de ese contrato es traer al mundo un niño. En España, y esto ya lo voy a pasar más rápido, pero fijaos, aquí hay mucho texto y mucho meollo. Porque fijaos, en España la filiación, cuando es internacional, cuando hay un elemento de extranjería, lo regula un artículo, el 9.4 del Código Civil, que ha sido recientemente reformado por la Ley 26/2015. Ha cambiado todo el sistema, porque antes de esta ley, la ley que regulaba la filiación natural era la Ley Nacional del Hijo. Ahora ha cambiado, y ahora se ha introducido lo que se denomina una norma de conflicto con puntos de conexión alternativos que buscan determinar la filiación a toda costa del niño. Primer punto de conexión, la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. Esto tiene relevancia. Sobre ello volveremos más adelante, pero fijaos, a este artículo 9.4 solamente habría que recurrir si hay un procedimiento de impugnación de la filiación en nuestro país. Es decir, hay una demanda judicial en la que se litiga por el establecimiento de la filiación. Si no, no habría necesidad de recurrir a él. Hay, por tanto, que distinguir dos tutelas, ¿no? La tutela judicial puede tener dos ámbitos. La tutela declarativa, que es a la que acabo de hacer referencia, se aplica el 9.4 cuando en España se inicia un procedimiento de impugnación de la filiación, lo cual hasta ahora, que a mí me conste, en materia de gestación por sustitución no se ha producido. Y de otro lado está la tutela de reconocimiento. Y ahí es donde viene una de las partes del problema, que es cómo hacer que un niño que es hijo de los comitentes y así ha sido declarado por un ordenamiento extranjero pueda acceder al registro civil español para poder tener todos los derechos que se derivan, entre otras cosas, por ser nacional español. Pues bien,
Matiz pero importante, porque no es lo mismo instar la transcripción de las actas registrales que constan en un registro civil extranjero, que es lo que se ha pretendido por la pareja denominada el caso Cero, a la que hace referencia la resolución de la Dirección General, a la que luego me voy a referir, porque en ese caso estamos hablando de solo una cuestión registral, ahí no tiene que intervenir juez alguno. Hablaríamos todavía del artículo 23 de la Ley del Registro Civil, ya saben, creo, que se modificó la Ley del Registro Civil, tenemos una ley desde 2011, que a priori iba a entrar en vigor en el 2014, luego se pospuso y ahora la última reforma no va a entrar en vigor hasta junio de 2017, creo. Y no sé yo, no sé yo, aquí hay algún diputado, no sé yo, si eso no se cambiará antes. Bueno, el caso es que una cosa es la transcripción y otra cosa es el reconocimiento de la sentencia, en este caso, en el caso concreto del caso Cero de California, que existía y que debería reconocerse para luego poder acceder al registro civil. No es lo mismo transcribir que reconocer, son dos cosas diferentes. De hecho, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha indicado en una circular de julio del año pasado, después de que se produjo las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esa instrucción no era contraria a lo que el Tribunal Supremo había dicho, porque realmente el Tribunal Supremo se había pronunciado sobre lo que las partes le habían pedido, que es la transcripción registral. Pero claro, ahí la transcripción realmente no cabe, porque primero debe reconocerse. Hay una sentencia en donde se ha producido la transferencia de parentabilidad de la mujer gestante, en este caso, a los padres comitentes. Eso no se ha hecho así. No sé si se hubiera formulado desde el principio de esa manera, hubiéramos estado en otro escenario. Lo que sí es claro es que la transcripción, para que sea posible acceder al registro civil, el artículo 23, que en la Dirección General, en esa resolución del 2009, no lo cita, solo cita el reglamento del registro civil, dice que van a poder acceder esas certificaciones extranjeras siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española. Ley española, artículo 10. Uy, a ver, que no estoy viendo bien. Vale. Bueno, claro, estamos aquí y nos preguntamos en qué escenario estamos, porque eso es lo que hay a día de hoy. Pero la filiación ya no solo en España es natural y adoptiva, la filiación también es intencional. De hecho, ya hay algunos artículos en nuestro ordenamiento jurídico en el que se permite la filiación simplemente por el mero consentimiento. El caso de parejas de mujeres casadas entre sí, una de ellas se somete a la técnica de reproducción asistida y la otra consiente que cuando el niño nazca va a ser hijo suyo. ¿Vale? Hay filiación intencional, pero es necesario ampliar esa regulación y dotarla de una regulación expresa y específica para que la voluntad procreacional ya directamente sea introducida en nuestro ordenamiento jurídico, que de momento se resiste a ello. Os pongo aquí que el aforismo mater semper certa es, y eso es algo que siempre se estudia, ¿no?, cuando se habla de la filiación, que la madre siempre es cierta, el padre no sabemos, pero la madre sí. Bueno, esto ya también debe ser modulado porque las distintas funciones que se han atribuido a la mujer, a la que al principio se consideraba una sola madre, bueno, pues ahora, como bien ha explicado Raquel, pueden estar distribuidas hasta en 3 mujeres diferentes. La que gesta, la que aporta su material genético, la que quiere ser madre. Entonces, el favor veritatis, que era antes lo importante, ahora cede ante el favor filiationis. Es decir, lo importante es que se reconozca la filiación por parte de aquellos que quieren traer a ese niño al mundo. Pero bueno, nuestro ordenamiento jurídico ya sabemos que se resiste a ello. Y bueno, hay todo un debate que me gustaría que fuera más amplio y que se planteara en donde debe plantearse, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, en donde se debata realmente qué es lo que hay detrás del reconocimiento de la gestación por sustitución y exponiendo los argumentos con claridad, a favor y en contra, pero desde el realismo y desde también lo que es en realidad esa técnica, que no es para nada mercantilizar a la mujer, aprovecharse
de su situación, ni traficar con niños. En esto los medios de comunicación, en algunos casos, pues hacen mucho daño. Realmente, a favor, yo creo que lo que tenemos que apostar es por el desarrollo de un derecho fundamental, que es la libertad personal. Una persona quiere ser padre, madre, y no puede, por medios propios, serlo. ¿Qué función va a tener el legislador que no proporcionar las herramientas jurídicas para que esa realidad sea reconocida sin más sufrimiento que ya el que hay detrás de todo aquel que quiera ser padre o madre y no puede? Bueno, nos encontramos entonces en un escenario realmente ¿qué pasa con estos niños? Los hijos de españoles que nacen fuera y que luego nos vamos al registro civil español y se nos plantean los problemas. Pues bien, lo que sucede en España no es lo que sucede en otros países. Hay otros países que es verdad que también están alineados con España y no está prohibida o no permitida la gestación por sustitución. Pero hay otros que lo hacen, y lo hacen de muy diferente manera. Aquí os he citado algunos. Por ejemplo, y esto es importante, en Estados Unidos, en los distintos estados, hasta 18, que se regula la gestación por sustitución, en California decía que es preciso, antes de que el niño nazca, que una vez que ya el contrato se ha acordado entre el comitente y la gestante, intervenga una autoridad judicial que ratifique ese acuerdo. Y ahí, en esa intervención judicial, se produce la transferencia de parentabilidad antes de que el niño nazca. Eso, que es importante, el que exista sentencia judicial, es importante, decía, porque en la instrucción de 2010 de la Dirección General de los Registros del Notariado, a la que luego me voy a referir muy brevemente, exige como forma indisponible que haya sentencia judicial para que pueda acceder al registro civil español esa afiliación intencional. Hay otros estados, como el Reino Unido, en los territorios en los que se reconoce, Inglaterra y Gales, en donde es más parecido a la adopción, porque la gestante tiene un plazo de tiempo desde que el niño nace para poder retractarse de su consentimiento. Pero también va a intervenir una autoridad judicial. Y hay otros estados en donde no interviene autoridad judicial ni pública alguna, India, y ya sabemos que hay casos de españoles que se han ido a India, y otros estados en donde las garantías pues, no son las que debieran ser. Bueno, pues ahora nos planteamos en el escenario actual español, en lo que nos ha ocupado los internacional privatistas en los últimos años. Tenemos una resolución de la Dirección General de los Registros Civil y Notariado de 2009, en la que se plantea un problema porque un matrimonio de varones españoles tiene dos hijos varones nacidos en San Diego, en Estados Unidos, a través de gestación por sustitución. Y cuando van a inscribir a esos niños como hijos suyos, que así ya constaban en el registro de San Diego donde fueron inscritos, el cónsul, el encargado del registro consular en España, les dice que no, porque no hay por ningún lado, no aparece quién es la madre legal, se dice, de los niños, y que, claro, dos varones no pueden gestar. Y como no hay resolución de adopción, se presume que ha sido gestación por sustitución. Y todo eso lleva a aplicar el artículo 10.1 y a decir que no es posible que esa inscripción se transcriba al registro civil. Pero, de forma, bueno, pues sorpresiva, la Dirección General de los Registros Civil y Notariado admite el recurso interpuesto por el matrimonio de españoles y accede a que esa inscripción acceda al registro civil español. Bueno, no he puesto aquí porque iba a ser muy largo cuál es el razonamiento en el que se basa la resolución de la Dirección General del Registro del Notariado. Pero como jurista, y yo no soy miembro de ninguna asociación, y digo siempre lo que creo que, bueno, desde mis conocimientos puedo opinar, y entiendo que esa resolución adolecía de algún vicio. Fundamentalmente lo han puesto de manifiesto los tribunales, los tribunales españoles que instancia tras instancia han venido a
anular esa resolución. Entre otras cosas porque introducía una especie de esquizofrenia jurídica. Esquizofrenia jurídica porque no se movía nada, pero, es decir, el artículo 10 continuaba ahí, pero resulta que a ese caso puntual, porque la Dirección General no tiene, aunque sí que se ha autoatribuido casi un poder cuasi legislativo, pero esa Dirección General lo que había hecho era ignorar que tenemos un precepto en nuestro ordenamiento jurídico que de momento pues estaremos de acuerdo o no, pero está ahí y no hay posibilidad de ignorarlo. Entonces, claro, decía aquí todas las sentencias, una tras otra, tenéis el vínculo aquí, primero fue el juzgado de primera instancia de Valencia, luego vino a la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo. Resumen de todas ellas, basándome en la argumentación jurídica del Tribunal Supremo. 3 razones para que se tenga que anular esa resolución. Primero, no va a ser posible que esa certificación, en este caso californiana, acceda al registro civil porque se vulnera el orden público internacional español. Aquí no haría falta haber recurrido al orden público internacional, que es un concepto etéreo que debe ser llenado y que a lo mejor, si hubieran ido por el reconocimiento, hubiera sido más fácil demostrar que realmente no había ninguna vulneración del orden público. Habría que recurrir al artículo 23, que dice que sea conforme a la ley española, conforme a la ley española. Y la ley española, de momento, es la que es. Luego, otro argumento fundamental de esta pareja era el problema de la discriminación para las parejas del mismo sexo varones. ¿Por qué? Como antes apuntaba Raquel, 2 hombres, de momento, pues no pueden gestar por sí mismos, mientras que 2 mujeres podrían hacerlo. Bueno, realmente son 2 realidades diferentes. Yo creo que no se pueden comparar realidades que son diferentes. Yo creo que realmente no es que en la propia ley haya un problema de discriminación, porque la gestación por sustitución está prohibida para todos, sean heterosexuales o del mismo sexo. El problema es que hay que dar un paso más para acomodar nuestro ordenamiento a la realidad social que tenemos. Eso es lo que hay que hacer. Pero no ha habido un problema de discriminación. Yo realmente considero que no lo ha habido. Y luego el interés superior del menor, que ese es un concepto jurídico indeterminado, como bien saben los presentes, se llena en función de cuál sea la realidad concreta, ¿no?, del caso. Pero claro, aquí hay una argumentación muy interesante del Tribunal Supremo que dice, y de las otras instancias inferiores, que dice, bueno, a ver, el interés superior del menor es un principio axiológico que está presente en nuestro ordenamiento jurídico y que es verdad que los poderes públicos están obligados siempre a respetarlo, porque hay una Convención de los Derechos del Niño que nos obliga a ello. Pero ojo, el interés superior del menor solo puede concretarse en un escenario legal, porque si ¿a quién le pedimos entonces opinión para decir que es el mejor interés del menor? A lo que cada uno diga en un momento determinado. Si yo lo relaciono con el tema de la adopción internacional. El tema de la adopción internacional, pues muchas veces se dice, bueno, pero ¿cuánto mejor no estarían los niños en el seno de una pareja española? Aquí tienen otras oportunidades de vida. ¿Por qué tarda tanto? Tendría que ser algo más ágil. Y realmente, si el procedimiento es lento, es porque las autoridades públicas de los distintos estados deben garantizar que en todo el procedimiento se garantice que se cumplen y se respetan los derechos de todas las partes implicadas y fundamentalmente del niño. Pues igual aquí, es decir, claro que no nos convence el escenario legislativo actual, pero el interés superior del menor no se puede utilizar como un arma arrojadiza según nos convenga. Es decir, hay que interpretarlo en el contexto legal que tenemos. Bueno, pero y el Tribunal Supremo va más allá, y esto es la crítica que yo fundamentalmente le hago a esa sentencia. Dice el Tribunal Supremo, insta a las partes, bueno, no a las partes, sino al Ministerio Fiscal a determinar correctamente la filiación, conforme a la ley española, sin que las partes hayan pedido. Las partes lo que piden es que se transcriba el acta registral de San Diego al registro civil español.
Pero no, ellos dicen, no, hay que ir a la determinación correcta. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil. Tenemos el artículo 10.3 de la Ley de Reproducción Asistida, que dice que la paternidad biológica es posible impugnarla, impúgnese, y que el otro miembro de la pareja adopte. Y parece que el Tribunal Supremo así se queda tan satisfecho y tan tranquilo. ¿Qué tranquilidad de conciencia puede haber ahí? Es verdad que el Tribunal Supremo lo único que puede hacer es resolver el caso que se le plantea. No puede alterar lo que es el escenario legislativo. Por eso digo que está en una encrucijada judicial y que realmente lo que hay que hacer es mover al legislador para que se dé cuenta de que esto así no garantiza los derechos. Bueno, luego hay un voto particular, es verdad, porque la sentencia fue muy discutida, 6-5, y en ese voto particular el interés superior del menor, entendido desde otro ángulo, pues aconsejaba, decían estos magistrados, que tuviera que ser reconocida automáticamente esa filiación para no vulnerar los derechos de los menores. Bueno, en todo este mare magnum judicial ha habido una instrucción de la Dirección General que desde el 2010 ha permitido que se inscriban en el registro civil todos los niños que nazcan en el extranjero, hijos de españoles, siempre que haya habido una sentencia judicial. Pero fijaos, hay una resolución judicial que debe ser reconocida incidentalmente por el cónsul español. No hablamos de exequatur porque el exequatur solamente sería necesario si el procedimiento hubiera sido contencioso, es decir, si se hubiera discutido. El tema de la filiación aquí no lo hay, hay procedimientos de jurisdicción voluntaria, ¿vale? Bueno, pero debe haber sentencia. Eso lo exige la instrucción de la Dirección General, pero no lo exige la ley no habla de eso. Entonces, la Dirección General, ante el caso dramático que se estaba planteando, dicta unas directrices, pero sin que, y que están bien las directrices, el problema es que quien las ha dictado, creo yo, que se ha extralimitado en su función, porque no tiene poder para legislar, que es, al final, lo que ha hecho. Claro, estamos en ello, estamos en esta sentencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo, y de buenas a primeras el partido del gobierno nos sorprende con una propuesta de reforma de la Ley del Registro Civil, presentada el día 13 de junio de 2014, en donde se introduce un apartado séptimo en el artículo 44, que es el que regula la filiación, en donde se hace referencia a la gestación por sustitución, pero en términos muy, podemos decir, limitativos. Realmente hablar de madre gestante, es decir, toda una locura. Al final yo creo que no sabían muy bien qué es lo que querían, más que nada garantizar que aquí en España esto no pudiera llevarse a cabo. Esto es en junio, el día 13, y 13 días después, el 26 de junio, el Tribunal Europeo dicta dos sentencias, caso Menenson y Lavasset, que son muy relevantes. Son muy relevantes porque es la primera vez que el Tribunal Europeo se manifiesta sobre un caso de gestación por sustitución, y en ambos condena a Francia. Condena a Francia porque entiende que el Tribunal de Casación francés se ha extralimitado en el poder de apreciación que todos los Estados, como parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tienen, y ha hecho que no sea posible por ningún medio, y aquí esto es importante, por ningún medio, ni por posesión de Estado, ni por transcripción de las actas registrales, ni por adopción, ni por la impugnación de la paternidad biológica, porque se daba la circunstancia de que en los dos casos eran matrimonios heterosexuales y los varones habían aportado su semen. Bueno, pues en los dos, en ambos casos decía, el Tribunal de Casación francés había impedido que la filiación incluso se volviera a acreditar, se pudiera acreditar de ningún modo. Entonces, claro, a esas niñas en concreto se les quedaba en una situación de desprotección. Al calor de esas sentencias y la labor de asociaciones como las aquí presentes, pues se obtuvo el compromiso del ministro de Justicia en ese momento, Gallardón, señor Gallardón, para, de alguna manera, trasladar a esa reforma que se había empezado a debatir el día 13 de junio de 2014,
pues lo que se había dictado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y además se comprometió a seguir aplicando la instrucción de 2010. Eso sí se ha hecho, lo otro no. Lo otro no, y de forma curiosa, porque se ha eliminado toda referencia a la gestación por sustitución en la Ley 19/2015. Bueno, el tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, pues insistimos, voy a ir terminando, en que lo relevante es que esos niños en Francia no tenían reconocido estatus jurídico y no podía de ninguna manera reconocérsele. Pero es verdad que la legislación francesa es más, podemos decir, estricta que la española, porque ahí rige el principio, en esta materia, el fraus omnia corrumpit, es decir, lo que es nulo corrompe a todo, afecta a todo. Entonces, de ninguna manera se iba a poder determinar, ¿no? Es verdad que luego el Tribunal de Casación francés ha dado la vuelta y ahora ya sí que permite la inscripción, y la legislación francesa no se ha modificado todavía, Pero la cuestión es que, claro, el Tribunal Europeo incide fundamentalmente, y esto es también, no hay que perderlo de vista, en que se ha impedido incluso acreditar la paternidad biológica. Y esto lo dice varias veces, de los niños. Claro, el Tribunal Europeo no es un legislador, ni el Tribunal Supremo tampoco, ni ningún tribunal legisla. Entonces no queramos atribuirle a órganos judiciales una potestad que no tienen, porque el Tribunal Europeo no va a reconocer, como algunas veces se ha dicho, la gestación por sustitución. Es que no lo puede hacer. Y hay que ver los matices, porque para que ese caso haya llegado al Tribunal Europeo, y como llegará previsiblemente el caso español de la resolución de la dirección, ha habido que poner mucho énfasis en ello. ¿Cuántos no llegarán? Porque no habrá medios para que lleguen. Y sin embargo la situación está planteada y es palmario que hay algo, legislativamente hablando, que hacer. Bueno, estamos ahí tan contentos todos, de alguna manera, con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y llega el auto del Tribunal Supremo, que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones de febrero de este año. Entonces, en ese auto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo demuestra por qué, a su juicio, su sentencia no se opone a lo dictaminado en estas dos por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre ellos, porque, o la principal razón, es porque en el ordenamiento jurídico español sí que hay una vía, un resquicio legal que permite acreditar la paternidad biológica. Pero yo me pregunto, ¿y si no hubiera habido esa paternidad biológica, qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Algo habrá que hacer, ¿no? Algo habrá que hacer. Porque claro, esta situación no convence a nadie. Y judicialmente no se resuelve un problema que es legal. Entonces, hay que actuar en tres, a mi juicio, en tres escenarios diferentes. De un lado, a nivel internacional, elaborando un convenio muy similar o con pautas similares al convenio de La Haya de adopción internacional. La conferencia de La Haya ya está trabajando, también es verdad que desde hace muchos años y que todavía no hay resultados en la materia, con el objetivo de que se establezca un marco normativo global para que la gestación por sustitución, cuando hay un elemento internacional, quede garantizada, fundamentalmente para que no suceda lo que en ocasiones está sucediendo en España, que una vez que se acredite la filiación en un Estado, en el otro deba volver a determinarse. Eso es una incongruencia jurídica. Luego, a nivel español, y esto es lo que tendría que hacer, a mi juicio, el legislador español, tendría que actuar en un doble ámbito. Entiendo yo que, primero, debería trasladarse, porque los parámetros de la Dirección General no son malos, el contenido de esa Dirección General, de la instrucción de la Dirección General, a la Ley del Registro Civil, a la Ley 20/2011, que se iba a hacer a través de la Ley 19/2015, pero finalmente decayó. No se ha hecho nada. Y luego, para garantizar la igualdad, el principio de igualdad, porque no olvidemos que no todas las personas tienen medios económicos suficientes para irse a un país en el extranjero, para que se pueda gestar a su hijo, pues garantizar un escenario normativo interno. Es decir, introducir la gestación por sustitución
regularla en un texto con todas las pautas que hayan de tenerse en cuenta. Bueno, y aquí doy unas ideas de qué es lo que habría que empezar sobre lo que habría que empezar a hablar, si es conveniente que intervenga una autoridad judicial, dónde debe hacerse, como decía Raquel. Pues claro, inicialmente en un centro de reproducción asistida, donde hubiera un equipo multidisciplinar, para que la información, que es fundamental para que el consentimiento sea válido, la información debe ser también lo más adecuada y lo más completa posible, ¿no? Luego el tema de si admitimos solo la gestación altruista o la gestación con carácter oneroso. Si es posible solo utilizar esta técnica cuando haya constatado un problema de infertilidad o cuando no sea posible reproducirse biológicamente. Y también si cabe únicamente la gestación por sustitución parcial o cabe la plena. Entonces, en todo, este es el resumen de lo que les acabo de decir. Hay que superar esta situación de esquizofrenia jurídica que ahora tenemos. Se está aplicando una instrucción que realmente ha excedido a lo que es el legislador, ha suplido la impasibilidad del legislador, pero para que nos empecemos a sentir todos cómodos, desde luego hay que actuar legislativamente. Y por último, y me permito terminar mi exposición, que no sé si voy a poder hacerlo, con una frase que yo leí por primera vez en un trabajo de mi querida amiga y compañera Eleonora Alán, que es una jurista argentina, de la que he aprendido mucho y en fin, nos queremos también mucho. Y leí una frase que me gustó mucho de Elisabeth Roudonesco, que es una historiadora y psicoanalista francesa. Y dice, no deberíamos temer cambiar las leyes que correspondan a los cambios que se han producido en la sociedad y la ciencia. La gestación por sustitución es la continuación de la procreación médicamente asistida. Desde finales del siglo XIX, cualquier cambio relacionado con la familia ha llevado a la sociedad al pánico. El divorcio, la igualdad de los derechos de los padres, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, añadiría yo, todo, y se iba a terminar con la familia. Bueno, siempre se nos está diciendo que una apocalipsis está a punto de pasar y nunca pasa. Apocalipsis sería una humanidad que no quiera hijos. Y con esto, pues espero no haberles aburrido demasiado, termino mi exposición.